17, ya llegamos a la recta final del programa de hoy. Y lo vamos a hacer con el último invitado, y no sin antes introducirlo, obviamente. Nos queda Enrique Carmona Ávila. Él es médico estético y especialista en cirugía capilar y nos va a contar, pues, aparte de los últimos y más demandados tratamientos estéticos que nos gusta mucho, me han llegado, pues, los párpados. Ay, pregúntale por los párpados, ay, pregúntale por el Botox, me decían, ¿no? Y bueno, pues voy a invitar a un profesional estético y aquí es donde entra el doctor Enrique Carmona Ávila, que ya está al teléfono. Muy buenos días, don Enrique. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar con ustedes. Nosotros también agradecidos y encantados de que haya decidido aceptar la invitación de estar aquí con nosotros y resolvernos un poco todas esas dudas, ¿no? Más que dudas, inquietudes que nos están trasladando, sobre todo tratar el tema del trasplante capilar tan demandado, tan en auge ahora mismo, que creo que usted se dedica a ello. Pues sí, así es, cada vez hay más interés y cada vez hay más gente que se anima a dar el paso y sobre todo consultar pues lo que le está pasando o el problema que tiene con su pelo, porque muchas veces no es necesario el injerto capilar, aunque está claro que es una técnica pues la más eficaz en la resolución de alopecias. Uh-huh. Pero bueno, hay muchos casos en los que podemos resolverlos con tratamientos regenerativos que estamos utilizando en los últimos años y que cada vez dan mejor respuesta. ¿Qué es lo que un usuario tendría que tener en cuenta antes de someterse a o plantearse un trasplante capilar, don Enrique? Hombre, lo primero, lo más importante es consultar el caso con un profesional que pueda valorar nuestro pelo, tocarnos el pelo, hacer un diagnóstico preciso, una exploración completa y sobre todo hablar con nosotros. Es muy importante el no entrar en, como decía, hay un boom con el trasplante capilar y por supuesto, como bien decías, pues me dedico a ello y para mí operar es algo que me encanta, pero no tenemos que perder nunca el hilo de que de antemano somos médicos. Es el médico quien debe analizar el caso y poder asesorar al paciente, porque como le decía, pues cada caso es diferente y habrá algunos que son susceptibles o son buenos candidatos para un trasplante y hay algunos tipos de alopecia que no lo son y que sería un error el entrar a operarlos, ¿no? Claro, y indagando un poco en esto, ¿qué tipos de alopecia suelen ser los más favorables? ¿Se puede clasificar los tipos que hay y cuáles son los más favorables a la hora de, pues, someterlos a un trasplante? Sí, es una gran pregunta. La mayoría de las alopecias, tanto en el hombre como en la mujer, son alopecias androgenéticas. La alopecia androgenética es aquella en la que la pérdida de cabello es progresiva y que realmente lo que pasa con el pelo es que se va miniaturizando. En los hombres muchas veces vamos viendo que las entradas van comiendo cada vez un poquito más de terreno y que la primera línea se convierte el pelo de la primera línea y de las entradas en un pelo miniaturizado que termina convirtiéndose en pelusilla o en un pelo que crece menos que el resto. En la alopecia androgenética el trasplante capilar suele ser una indicación muy buena, pero como le decía al principio hay que ver en el estadio que nos encontramos, hay que ver la edad del paciente, si es hombre o es mujer, y muchas veces a los pacientes les explico a la hora de decidir si nos sometemos a un tratamiento médico o quirúrgico, pues tenemos que ver el caso. Hay casos en los que ya no hay pelo en la zona donde ha afectado la alopecia, y si no hay pelo o queremos poner pelo donde nunca lo ha habido, que también se puede hacer, es una pregunta que me hacen mucho, pues ahí sí que el trasplante capilar es la única opción. Pero cuando el pelo es muy fino, perdemos densidad y zonas muy claras, incluso esas coronillas que ya con el sol o cuando hacen una foto pues se ve la piel, pero sigue habiendo pelo aunque sea fino. En esos casos con el tratamiento médico podemos recuperarlo, podemos ganar densidad y en unos meses o en un año valorar e incluso poder evitar el someterse al trasplante capilar, ¿no? Y este tipo de tratamiento del que habla suelen ser muy costosos porque, claro, lo primero que piensa la gente es, vale, me puedo hacer un tratamiento pues,
corto medio plazo, ¿no? De meses y demás, pero igual mucha gente piensa que sale más rentable someterse a la operación. Aquí lo que cabe destacar es que la operación, como usted bien dice, no es algo pues que se pueda tomar como si fuera una pieza de ropa, que eso lo tiene que valorar un profesional, Exactamente, y eso exactamente. requiere una serie de requisitos, pero en el caso del tratamiento, pues, del que hablamos, ¿no? De meses, es muy costoso mantener ese tipo de tratamiento, así un poco a grosso modo. Realmente el presupuesto es muy inferior al de una cirugía y bueno, hay tres herramientas fundamentales. Una es el tratamiento médico vía oral, es decir, la pastillita, la famosa finasteride, Uh-huh. que seguramente pues muchos de los oyentes que nos escuchen pues habrán oído hablar de ella o la tomarán. El finasteride es una pastilla que se empezó a usar para tratar la hipertrofia de próstata en el varón a partir de los 50 años y se vio que los hombres que la tomaban a una dosis de 5 miligramos pues mejoraba su pelo ostensiblemente. Entonces se Curioso. empezó a usar para tratar alopecias. Esta pastilla, el finasteride, tiene la fama de que puede afectar a la función sexual, la potencia de la erección o incluso a la libido. Uh-huh. Entonces, eso está relacionado sobre todo con la dosis, que como decía se empezó a usar a 5 miligramos, luego pasó a usarse a 1 miligramo y actualmente pues yo suelo mandarla a medio miligramo, incluso 0,25 miligramos, es decir, hasta 20 veces menos de la dosis primera que se empezó a usar. Con esa dosis pequeñita de finasteride protegemos el pelo, pero no tenemos afectación a nivel sexual. Esa pastilla, pues el genérico, que hoy en día ya lo encontramos en la farmacia, vale 16 euros, alrededor de 16 euros, y nos vale para 2 o 4 meses. Es decir, es un precio pues simbólico, Bien. digamos, ¿no? Uh-huh. Muy asequible. Muchas veces era el primer escalón o la primera herramienta. La segunda es el tratamiento tópico aplicado en el cuero cabelludo, que básicamente es el minoxidil o el finastopic, que es una combinación de minoxidil y finasteride, que se aplica en líquido con espuma en el cuero cabelludo. Y el tercer punto, y muy importante, es el tratamiento, como decía, regenerativo, con PRP o con dutasteride. El PRP es el plasma rico en plaquetas, es un tratamiento que se obtiene de la sangre del propio paciente. Uh-huh. Esa sangre se centrifuga, unos pequeños tubitos de sangre se centrifugan y aislamos los factores regenerativos de la sangre, que están en la parte rica en plaquetas, y esos factores regenerativos se infiltran a nivel del cuero cabelludo y hacen que el bulbo se engrose y el pelo pues se revitalice, ¿no? Entonces este tratamiento médico, la opción A o la opción no quirúrgica, pues a nivel de presupuesto es mucho más asequible. Las infiltraciones pueden estar entre 100 300 euros dependiendo de si se hacen combinadas y luego pues el tratamiento quirúrgico, que sí es más costoso, pero bueno, que no deja de ser a día de hoy pues es similar al tratamiento de unas prótesis de mama, por ejemplo, en una mujer, ¿no? En un tratamiento de cirugía estética. Uh-huh. Tiene un costo, pues podemos decir, entre 3 y 6.000 euros, dependiendo del caso, de la complejidad y del Del paciente, estadio. de lo que presente, claro. Exactamente. Y también hay una pregunta que suelen hacerse, y es una vez, pongamos el caso de que el paciente así lo requiera y se llega a la cirugía capilar. Una vez Sí. se realice la cirugía, ¿ese paciente puede llegar a volver a padecer alopecia con el tiempo? Vamos a ver, la alopecia, nosotros lo que hacemos es frenarla. El trasplante lo que hacemos es un truco, pero la alopecia androgenética es algo que se tiene en los genes. Es decir, no tocamos los genes del paciente. Lo que sí hacemos con el tratamiento médico es frenar esa evolución, y con el trasplante lo que hacemos es poner pelo donde ya no hay. Es decir, si luego tenemos un buen control postoperatorio y nos cuidamos un poquito, el pelo que trasplantamos lo cogemos de la zona donante, que es la zona donde el pelo está programado para no caerse. En el caso del hombre, sobre todo, pues la zona posterior y lateral. Cuando vemos a un hombre que está calvo, siempre tienen casi siempre, ahora diré las excepciones, pero casi siempre el hombre que está calvo tiene una calvicie común o una alopecia androgenética, tiene lo que se llama la corona residual.
es que tiene una parte de pelo en la zona lateral y posterior de la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, de esa zona es de donde se extrae el pelo que luego se implanta y que va a crecer de manera natural y tiene las mismas características que el pelo de la zona donde se extrae. Entonces, ese pelo presumiblemente va a ser muy duradero. A mí me preguntan a veces que cuánto dura. Pues si se hacen las cosas bien, dura como el pelo de la parte de atrás, que cuando pasan muchos años puede debilitarse, pero creo que la pregunta que me hacía es si va a ser de nuevo ese pelo afectado por la alopecia. La respuesta es no. Ese pelo va a guardar las características de la zona donde se ha extraído. Bien, perfecto. Permaneciendo en la zona donde lo ponemos. Claro. Que como comentaba, hay muchos pacientes que me preguntan, bueno, pero en las entradas, ¿hasta dónde puedo adelantarlas? Porque supongo que donde no he tenido nunca pelo no se puede poner. Y la respuesta es que sí, podemos hacer un trasplante de pelo y poner pelo donde, entre comillas, donde queramos. Exacto. Podemos usarlo para restaurar una barba o zonas de la barba donde el paciente no ha desarrollado pelo, o hacemos injerto también en las cejas, o si pusiéramos el pelo en mitad de la frente, pues ahí nacería también si lo hacemos bien, ¿no? Bueno, increíble, eso sí que no lo sabía yo. Y otra pregunta, esto es a modo curioso, ¿vale? Porque también es verdad que se lo hace muchas personas y la verdad que la respuesta, pues ya usted sabe que en internet no se puede fiar. ¿Por qué es el pelo de la cabeza el que se cae? Porque sin embargo hay personas que en la barba nunca llega a caérseles el pelo y el resto del cuerpo pues tampoco. O si se cae pues se regenera con una velocidad espectacular y nunca tenemos problemas. Mi pregunta es, supongo que será toda cuestión genética, digo, pero ¿por qué es el pelo de la cabeza el que siempre sufre las caídas? Bueno, casi siempre, y eso me lleva a responder la pregunta que me hiciste también antes y la dejé un poco incompleta la respuesta. Es muy buena pregunta, ¿no? Como decía, el 95% de las alopecias son alopecias androgenéticas y en ellas la dihidrotestosterona, un metabolito de la hormona tan famosa testosterona, que tenemos tanto los hombres como las mujeres, la dihidrotestosterona, que es un metabolito de esa hormona, ataca, es decir, es sensible a los receptores del pelo que están en la parte superior de la cabeza, como le decía, tanto en las entradas, coronilla, como en la zona superior. Y por eso es ahí donde afecta. Luego hay otros tipos de alopecia, como la alopecia universal, en la cual pues se cae o no nace pelo en ningún sitio del cuerpo, ni siquiera en las cejas, en las pestañas, o como decía, en el hombre, en el pecho. Casos como Colina, ese árbitro famoso que creo que conoce muchísima gente, sí, que no tiene pelo en ninguna extremidad del cuerpo. Esos son alopecias poco comunes, pero que también existen y se llaman alopecia universal. En ese caso no podemos realizar un injerto de pelo, un trasplante, porque no tenemos una zona donante de la que extraer el pelo, ¿no? ¿Y servirían los otros tratamientos, los de...? Hay que ver el tipo exacto. En un caso tan evolucionado como el que estamos comentando, pues probablemente no vamos a tener solución con otros tratamientos, pero hay que estudiarlo. Tenemos que saber qué tipo de alopecia es. Normalmente, como decía, con las propias manos del médico, con una exploración cuidadosa, pues llegamos al diagnóstico de prácticamente el 98% de la alopecia. Pero cuando hay duda, pues podemos coger una biopsia, es decir, estudiar un trocito del tejido para saber qué hay debajo, qué tipo de alopecia presenta el paciente. Curioso, perfecto. Y ya para ir acabando, nos vamos a tocar un poquito muy por encima las otras operaciones estéticas, pues que también son pues, muy demandadas, ¿no? El tema de los párpados, la eliminación de los excesivos párpados, las ojeras, todo este tipo de operaciones, ¿están creciendo su demanda, doctor, últimamente? Sin duda, los procedimientos, sobre todo lo que está creciendo muchísimo, son los procedimientos mínimamente invasivos. Es decir, los tratamientos médicos a nivel facial que no requieren el uso de un quirófano o de una hospitalización.
Me refiero a tratamientos como nombraba al principio, como el Botox, como el ácido hialurónico, la corrección de ojeras, la mejoría de un labio que tiene, pues bueno, en el caso de una mujer madura puede presentar el código de barra o las arruguitas de encima del labio, que resultan muy incómodas a la hora de que la paciente pues se maquilla, se pinta un poquito el labio y ese pintalabios puede subir por esas arruguitas. Eso se corrige de una manera sencilla y muy poco agresiva, con tratamientos con ácido hialurónico, con una pequeña agujita con la cual introducimos el ácido hialurónico, que viene a ser como un gel, como una plastilina, que luego podemos moldear y así trabajamos pues zonas, como le decía, como el labio, para mejorar su forma o su hidratación o darle un poquito de volumen, o mucho volumen en algunos casos que se ven cosas excéntricas que a mí no me gustan nada. A mí siempre me gusta, y siempre mi lema es el arte de mejorar sin transformar, ¿no? El hacer las cosas con naturalidad, para que podamos gustarnos a nosotros mismos, pero que no llamemos la atención, que es lo que busca pues la inmensa mayoría de los pacientes cuando acuden a nosotros, ¿no? Ya me imagino. Entonces, yo creo que es un tema tan extenso que igual me lanza una pregunta y veo que doy mucha información. De eso se trata, por esa parte perfecto, pero sí es verdad que es un tema, a ver, muy extenso para tratarlo en 25 minutos o media hora, que es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, por eso decía tocarlo un poco por encima, pero no, perfecto que usted se extienda, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Que la gente solvente las dudas. Pues otra preguntita que también se suele hacer con respecto a esto, ese tipo de tratamientos, que pasaba lo mismo que la alopecia, que se hacía la misma pregunta, ese tipo de tratamientos, cuando una persona se inyecta, pues, ácido hialurónico, Botox, desconozco obviamente la diferencia, a la larga puede eso repercutir en un efecto peor que el que le llevó a tomar la iniciativa de operarse o de inyectarse. La pregunta es buenísima, Óscar, y parece que has estudiado el tema a fondo, porque mira, es una pregunta que me suelen hacer mucho los pacientes y las pacientes cuando se sientan en mi despacho, ¿no? En mi consulta. La medicina estética y la cirugía capilar es una gran responsabilidad para el médico y un acto de una gran confianza para el paciente que nos elige, ¿no? Para tratarlos. ¿Por qué? Porque sobre todo en la cara y en el pelo, pues la estética nos influye muchísimo en nuestra carta de presentación. Entonces, sobre todo la gente tiene miedo a eso, ¿qué voy a hacerme? Si voy a quedar ridículo, poco natural, o me decían en principio el Botox y el ácido hialurónico, que igual no lo identificaban mucho. Lo voy a resumir de una manera muy, muy rápida. El Botox se utiliza para mejorar el tercio superior de la cara, es decir, un poquito la ojera, como decía, las patas de gallo, las arrugas que hay al lado de los ojos, sobre todo cuando nos reímos. Con el Botox podemos elevar un poquito la cola de las cejas, que con la edad va cayendo, y mejorar las arrugas de la frente y del entrecejo, las que hacemos cuando fruncimos el ceño. Y el ácido hialurónico, sin embargo, se utiliza para mejorar sobre todo el tercio medio de la cara, los pómulos, la nariz, los labios, y el tercio inferior. El ácido hialurónico es un material que nos va a dar un efecto de relleno, que puede, por así decirlo, hinchar o aumentar de volumen una zona. El Botox, sin embargo, no afecta al volumen. Hay mucha gente que viene a la consulta y piensa que con el Botox se puede inflamar o hinchar una zona. El Botox lo que hace es disminuir la fuerza del músculo que causa las arrugas dinámicas. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y si disminuye la fuerza del músculo, porque eso a mí me ha llamado la atención, ¿sí? A la larga, si el músculo pierde fuerza, estamos hablando de que al final, pues, es precisamente lo que intentamos corregir, ¿no? Exacto. Bueno, la pregunta es buena y así respondo realmente a la pregunta que me hacías. De cara a un futuro, el hacerse tratamientos, primero, si lo hacemos con una persona preparada, con un profesional que trabaje de manera sensata, y con una dosis óptima, es decir, lo ideal es trabajar con la menor carga tanto de Botox como de hialurónico que sea efectiva para mejorar nuestro caso. Y no nos va a dar un efecto de rebote o de necesitar más adelante más. Mucha gente me pregunta que si las agujas, estos tratamientos, enganchan. Y yo siempre digo que lo que engancha es verse bien. Es decir, si haces un tratamiento que te dura un año y al año vamos a volver
poquito a poco, pues a notar esas arrugas que se van formando, pues seguramente quiera repetirlo, igual que el que se tiñe el pelo, y cuando se va quitando el tinte, pues si le ha gustado lo va a repetir. Sí. Pero haciéndolo de manera correcta, para nada va a dar un efecto rebote o va a causar un mal a largo plazo. Bueno, yo creo que yo creo que acaba de despejar usted muchas dudas, porque claro, eso de repetir los tratamientos cada año y demás, la gente a lo mejor piensa, claro, pero si es que a lo mejor entre más doy un paso hacia la juventud, doy dos hacia la vejez. Ese es un poco el mínimo. Pero es por eso, ¿no? Porque piensan, pues, en general todos pensamos, pues eso. Sí, vale, yo me lo corrijo ahora, pero si dentro de un año vuelven a aparecer los mismos pues Sí, síntomas, los mismos efectos. eso es totalmente así, y luego cada uno elige, es decir... pero la pregunta... La sí, pregunta sí. que a mí me gusta, lo que a mí me gustaría matizar es, vuelve a aparecer, obviamente, porque se agota, digamos, y no, y aquí Sí, me quedo en el blanco. producto es El producto reabsorbible. exacto, se agota el efecto, pero Sí. cuando aparece peor de lo que estaba antes. ¿O No, es lo que te decía, eso hubiera sido un efecto Eso rebote, exacto, digamos, es eso es decir, lo que que cuando quería se yo va entender. el empeoramiento es peor, ¿no? Yo, bueno, a ver, las cosas que yo he hecho en mi cara, sobre todo que ha sido carboxiterapia, que es una técnica para mejorar la ojera, es una técnica regenerativa, que lo que hace es mejorar el aspecto de la ojera y luego con el paso del tiempo pues puede volver a recobrar su coloración, pero no nos va a dar un efecto rebote. Si yo me trato el labio hoy, me pongo hialurónico con una medida proporcionada, no inflando demasiado el globo, por así decirlo, cuando se vaya reabsorbiendo, pues al cabo de eso, de un año o de los meses que sean, pues poquito a poco van a salir las arruguillas que había antes, pero para nada va a ser, como decía, 2 pasos más hacia el envejecimiento, ¿no? Lo que hacemos de alguna manera es retrasar los efectos del envejecimiento. Todos tenemos que envejecer y todos cumplimos años, pero estos tratamientos, a pesar de ser reabsorbibles y de alguna manera hay que repetirlo al cabo de un tiempo, son mucho más saludables, mucho menos invasivos y menos arriesgados que los tratamientos en sí quirúrgicos. Por eso están subiendo muchísimo más los tratamientos de medicina estética y están bajando los procedimientos de cirugía estética a nivel facial. Sin embargo, como decía antes, pues las prótesis de mama, una mamoplastia además, pues esos son tratamientos que están muy establecidos y que incluso van subiendo, ¿no?, en su demanda. Yo creo que antes de acudir a la consulta, para ponernos guapos, yo creo que también eso es fundamental, sobre todo a un futuro. Lo primero que tenemos que tener claro, y la gente presumida como yo, me incluyo, ¿vale?, es que vamos a envejecer. Porque muchas veces... Ojalá claro, todos vayamos envejeciendo y podamos, porque eso es lo más bonito, ¿no?, la experiencia. Exacto. Y el cumplir años. Sí, es verdad que, bueno, en el camino nos gusta a lo mejor pues disimular a lo mejor una arruguita más que menos, o aparentar un poquito menos, pero que al final es bonito, ¿no?, envejecer y vernos ahí más arrugados que una pasa, me van a permitir la expresión, porque eso es síntoma de vida, al final, ¿no? Por supuesto. Pues, y la imperfección es parte de la elegancia. Exacto. Pero cuando uno sufre por alguna cosa o de alguna manera tiene ganas de mejorar, pues se puede hacer de manera natural y, son otros casos. Con calidad. Perfecto. Pues doctor Enrique Carmona Ávila, muchísimas gracias por aceptar la invitación a asistir. Seguramente también le emplazaré, si usted quiere, a otro programa, porque ya le digo, es un tema muy amplio, un tema que no para de ser actualidad y que la gente constantemente, pues, oye, hablaste con el doctor y se te olvidó. Ya usted sabe cómo es esto, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por entrar. Apuntamos su contacto y esperamos volver a estar con usted. Otra cosa. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarle, doctor? Ya aproveché el medio para llegar a esa gente que pueda estar preguntándoselo ahora mismo. Bueno, para cualquier otra consulta, pues por medio de redes sociales, poniendo DR de doctor, DR Enrique Carmona, me pueden encontrar fácil, incluso en la web, drenriquecarmona.com, o en DC Clinic también, dcclinic.es, tanto en redes sociales como en la web. Nosotros tenemos la consulta en Luis Doreste Silva, en Las Palmas de Gran Canaria, y puntualmente bajamos también al sur, nos acercamos también al sur puntualmente para poder ver pacientes. Perfecto. ¿En el sur qué hospital visita? ¿O es alguna consulta particular?
Sí, tenemos la consulta en las Torres Mercurio. Y como le decía, pues tanto la dirección y demás, lo más fácil en internet, poniendo simplemente Enrique Carmona, que quizás es lo más fácil, van a encontrar el contacto, información, casos reales, ¿no? De antes y después, que es importante. Y bueno, como decía al principio, exacto, y lo más importante, pues informarse, comparar y consultar con un profesional, no entrar a que nos venda una comercial muy guapa o un comercial muy guapo un tratamiento de pelo o de cara, porque, en fin, son cosas serias, ¿no? Exacto, estamos poniendo en juego nuestra salud, al fin y al cabo. No somos prendas de ropa. Exactamente. Hay que ponerse en manos de profesionales médicos. Pues muchísimas gracias, doctor. Encantado de hablar con usted. Hasta la próxima. Muchas gracias, Óscar. Un saludo para todos.